Desde hace 20 años los cambios, bueno, se inició o se autorizó primeramente que Rosarito se convirtiera en un municipio independiente de la ciudad de Tijuana. De ser una ciudad de 35,000 habitantes, pues ahora excede los 150,000. Y en cierto momento Rosarito logró tener el índice de crecimiento más alto en la República Mexicana. Ahorita estamos en el segundo o tercer lugar, pero se ha incrementado pues en la cuestión turística, la cuestión económica y comercial en estos 20 años de municipalización. Bueno, parte muy importante en estos 20 años ha sido la industria cinematográfica. Se filmó primeramente la famosa película del Titanic y por eso se estableció una serie de apoyos comerciales en cuanto a infraestructura para la filmación de películas. Muy recientemente, o está por presentarse en México, la película Little Boy, que tiene un nombre en español ya, y que es la última que se ha filmado en los estudios de Baja California, que eso es como se llaman ahora, los estudios donde se filmó el Titanic. Eso es una de las partes más importantes de crecimiento y de desarrollo en Rosarito. Es muy importante que está en construcción ahorita el CEART, el Centro de las Artes, por parte del Gobierno del Estado, y que junto con el Instituto de Cultura de Baja California y por parte del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, han estado apoyando mucho los eventos y las actividades artísticas. Hay que recordar que Rosarito cuenta con la mayor parte de pintores y escultores en el estado de Baja California, y en unos días más se llevará a cabo un evento que ya tiene varios años, se llama ArtFest, el festival o la exposición de arte y cultura, que ya tiene, insisto, varios años y que logra traer una gran cantidad de personas y se presentan números artísticos y culturales muy interesantes. Bueno, hoy es día 13 de mayo, el día de mañana se celebra los 130 primeros años de la Fundación de Playas de Rosarito. Hoy tenemos lo que llamamos Serenata a Rosarito en el Parque Abelardo L. Rodríguez a partir de las 8 de la noche con fuegos pirotécnicos a las 12 de la noche para dar la bienvenida al día 14 y con presentación de mariachi y grupos artísticos. Entonces el día de mañana se hace izamiento formal a las 8 de la mañana en la Casa Municipal y a la 1 de la tarde se entrega reconocimientos a pioneros y forjadores de Rosarito, que son 10 reconocimientos que se harán entrega. Hay una serie de actividades que empezamos desde abril y que hay en un periodo que inicia formalmente el día de hoy y termina el 29 de junio, que es la fecha de la municipalización. De los 130 años que celebra hoy de fundación a 20 años de la municipalización. Así es que hay más de 70 eventos a través de cada diferentes actividades y se está promoviendo, se está publicitando cada evento cada semana.